Vamos, ¿sí? Como les decía, no es que estoy comparando a Angres con Monet, los elegí porque cada uno representa un paradigma diferente, ¿sí? Un paradigma distinto. Em, si los vemos con atención, ¿sí? Eh, en la pintura de Angres, lo que podemos ver, ¿sí? Es una imagen que busca, ¿sí? Una pincelada imperceptible, ¿sí? Un tratamiento gradual de las tonalidades, de las luces, de las sombras, de los colores, una búsqueda por la perspectiva clásica, ¿sí? Por representar lo mejor posible la perspectiva de los espacios y en Monet, ¿sí? En el retrato de Monet, lo que podemos ver es lo que en principio sería una figura humana también, ¿sí? Pero que en comparación podríamos decir que está inacabada, ¿sí? No se ve una intención por dejar la superficie pictórica, ¿sí? De manera pulida, con una pincelada imperceptible. No se ve tampoco un interés, si bien este es un detalle, pero el resto del cuadro tampoco muestra la característica de eh, un interés en plasmar una perspectiva perfecta, ¿sí? Como sería en el cuadro de Angres, ¿sí? Que además su figura humana, la figura humana que retrató, responde a determinados cánones, ¿sí? Al canon clásico, ¿sí? Es una obra que está vinculada con todo lo que es la tradición de la pintura académica, ¿sí? Ahora, ¿sí? Si miramos los años en que se realizaron las dos pinturas, ¿sí? La primera en 1845, la de Angres, y la de Monet en 1873, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no pasaron muchos años entre la realización de una y otra. Y es en ese momento, en ese punto, en que los voy a invitar a situarse en el rol de historiadores y de historiadoras del arte y preguntarse por qué, o sea, qué pasó en el medio, por qué estos dos retratos, siendo tan cercanos cronológicamente hablando, ¿sí? Son tan distintos, ¿sí? ¿Qué cambios ocurrieron en el medio? ¿Sí? Y es que el siglo XIX, ¿sí? Es el siglo de los grandes cambios en la cultura occidental, ¿sí? Eh, entonces, por nombrarles, ¿sí? Por hablar un poco del contexto histórico, ¿sí? Para que ustedes puedan entender eh, no solamente una primera lectura, ¿no? Que podríamos dar, una primera respuesta que podríamos dar. Bueno, ¿por qué estas dos pinturas son tan distintas? ¿No? Porque quizás lo primero que surge decir, lo más instantáneo es, bueno, son distintas porque cada pintor tenía su estilo y su manera de pintar y su gusto por una determinada forma de pintura, ¿sí? Pero si hacemos una segunda lectura, ¿sí? Quizás un poco más profunda, si se quiere, ¿sí? Encontramos que en el siglo XIX, ¿sí? Hubo grandes cambios a nivel técnico, a nivel científico y a nivel político de la vida en Francia, que es donde surge el impresionismo, ¿sí? Por darles algunos ejemplos, ¿sí? De los grandes progresos técnicos y científicos, ¿sí? Se desarrollaron la electricidad, los transportes, las comunicaciones, ¿sí? Es la época de los grandes inventos, ¿sí? Como por ejemplo el teléfono y su predecesor, el telégrafo, ¿sí? En la década del 80, además, se crea el primer automóvil a gasolina, ¿sí? Es el momento histórico en que se expande el ferrocarril en las grandes ciudades. Es la época del crecimiento industrial, ¿sí? Y fundamental, ¿sí? Fundamental el desarrollo de la fotografía, de la cámara fotográfica, eh,
con lo que nosotros conocimos como el carrete o el rollo, ¿sí? Que produjo que este invento se expandiera, ¿sí? En su utilización. ¿Y por qué hago principal hincapié en la fotografía? Porque la fotografía, ¿sí? Comenzó lentamente a liberar a los artistas de el deber de tener que representar, ¿no? Exactamente la manera en que vemos el mundo, en el que vemos las cosas, ¿sí? Entonces, su aparición y su expansión fue también fundamental, ¿sí? Para que apareciera el impresionismo y para que los pintores y los artistas comenzaran a desprenderse, ¿sí? Lentamente de una determinada manera de pintar, ¿sí? Eh, También, bueno, en el año 1855 y 1867 se realizan las exposiciones universales, ¿sí? En París. Y bueno, acá tiro un dato quizás más duro, ¿sí? De la historia, ¿sí? Un dato que, bueno, no me voy a meter mucho porque si no nos vamos a ir mucho por las ramas, pero a partir del año 1870, ¿sí? Con el fin de la guerra franco-prusiana, ¿sí? París adquiere un aspecto moderno, ¿sí? Aparecen palacios, aparecen hoteles, teatros, mercados, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta todo este contexto de cambios, ¿sí? A nivel urbanístico, a nivel político, a nivel económico, a nivel de las comunicaciones, ¿sí? A nivel del transporte, ¿sí? ¿Por qué no habría de haber también cambios a nivel artístico, ¿sí? En el campo del arte, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ¿sí? Surgió una pintura improvisada, rápida, suelta, ¿sí? Con aspecto inacabado, ¿sí? Que podríamos decir que de alguna manera expresó el sentimiento de esa nueva realidad, ¿sí? Y que recibió el nombre de impresionismo, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver por qué y quién le coloca ese nombre, ¿sí? Impresionismo o artistas impresionistas, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de esta nueva manera de pintar, ¿sí? Por un lado, el impresionismo buscó dejar de lado la temática histórico-mitológica, ¿sí? Y la inspiración fue buscada en modelos reales, modelos existentes. Eh, estas características que estoy nombrando ahora no habría que tomarlas como lineamientos o como conceptos inflexibles, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les estoy diciendo que el impresionismo dejó de lado la temática histórico-mitológica y si ustedes después googlean el nombre de Renoir, ¿sí? Se van a encontrar quizás con que en algunas pinturas él retoma el tema de la mitología, ¿sí? Em, entonces, bueno, en última instancia, la obra de arte tiene que ser entendida como un producto de la subjetividad, ¿sí? Obviamente esa subjetividad está atravesada por su contexto histórico, por su tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso entre paréntesis, ¿no? Quería aclararles, más que nada para que no surjan confusiones, ¿sí? Estamos nombrando lineamientos y características generales del movimiento, ¿sí? Y me gustaría leerles una cita de un historiador del arte, quizás lo conozcan, ¿sí? Se llama Arnold Hauser, ¿sí? Y en su libro, Historia Social de la Literatura y del Arte, describió al impresionismo de la siguiente manera, ¿sí? Escribe entonces Arnold Hauser: la representación de la luz, del aire y de la atmósfera, la descomposición de las superficies de color en manchas y puntos, la disolución de los colores locales, es decir, de los colores propios del objeto, de la materia, en valores de expresión atmosféricos y perspectivistas, el juego de las reflexiones de la luz y sombras iluminadas, el punto palpitante y tembloroso, la pincelada abierta,
suelta, toda la pintura improvisada, con su dibujo rápido, abocetado, el aspecto fugitivo, aparentemente descuidado, y el descuido virtuosista de la reproducción no expresan, en última instancia, otra cosa que el sentimiento de aquella realidad en movimiento. ¿Sí? Y ahí termina la cita. Y bueno, pero ¿qué es entonces el impresionismo? ¿Sí? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Sí? Y me atrevo a decir que, en esencia, ¿sí? El impresionismo fue una búsqueda artística, ¿sí? Una búsqueda artística. ¿Y qué busca? ¿Qué buscaba el pintor impresionista? ¿Sí? El pintor impresionista es aquel que sale al encuentro de la luz natural, es aquel que busca la inspiración en un modelo real, en objetos reales. ¿Sí? El impresionista es un hombre o una mujer, ¿sí? De su tiempo, de su época, ¿sí? No busca representar ni relatos literarios, ni históricos, ni mitológicos, ni grandes personalidades, ¿sí? Como reyes, como condesas, ¿sí? Para volver a Angres, ¿sí? Al ejemplo, ¿sí? Que estamos mostrando, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? eh, captarlo lo más espontáneo posible, teniendo en cuenta siempre la incidencia de la luz solar, ¿sí? Sobre el objeto pintado, ¿sí? Es decir, ¿sí? Que en última instancia, ¿sí? Podríamos definir el hacer, ¿sí? Impresionista como una poética de el instante, ¿sí? Bien, ¿y cuáles fueron los temas que trabajaron, que prefirieron trabajar los impresionistas? ¿Sí? Bueno, por su gusto por la luz natural, ¿sí? A ver, ¿de dónde viene? Porque acá hay algo central. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué la luz natural? ¿Por qué buscar los objetos por fuera del taller clásico, académico, ¿no? Con una modelo posando y afuera, en el exterior, al aire libre? Porque el impresionista lo que le interesa es eh, lo que ellos llamaron la pintura verdadera, ¿sí? La obra de arte verdadera. Y la obra de arte verdadera, para los impresionistas, es aquella que cumple todas estas características que acabo de nombrarles, ¿sí? La luz natural, ¿sí? Y su efecto deformante sobre los objetos, sobre el modelo, ¿sí? Y es por esto que el interés de los impresionistas estuvo principalmente en el paisaje, ¿sí? Eh, y a su vez también en captar el atractivo de las escenas cotidianas de la vida, ¿sí? Vamos a ver en sus pinturas un especial interés entonces por la niebla, por el humo, por el agua y los reflejos del sol en ella, ¿sí? Por el follaje, por la vegetación de esos paisajes. Vamos a ver un interés por representar las sombras coloreadas, ¿sí? Y debido a todo esto también es que los impresionistas comenzaron a trabajar en serie, ¿sí? Es decir, tomaban una escena y la retrataban varias veces a lo largo del día. ¿Por qué? Porque la luz solar, si no es la misma, en la mañana, al mediodía o al atardecer. Entonces fue también característico que los impresionistas trabajaran en serie, ¿sí? Para estudiar justamente las variaciones lumínicas, ¿sí? Y otra característica es que son un grupo de pintores que se junta para pintar, ¿sí? Se reúnen para pintar. Bien, con respecto a la técnica, ¿sí? Y así ya pasamos a la próxima diapositiva donde vamos a ver eh, los precursores del impresionismo, ¿sí? Pero con respecto a la técnica, ¿sí? Los pintores impresionistas cambiaron la pincelada pareja y continua de la pincelada clásica y académica,
¿sí? Que buscaba, como ya dije, ¿sí? Un claroscuro, una perspectiva rigurosa, ¿sí? Un acabado pulido de las superficies con una pincelada imperceptible, ¿sí? Por una pincelada rápida, por una pincelada rítmica, ¿sí? Que es lo que en definitiva le dio a sus pinturas un nuevo estilo pictórico, ¿sí? Y bien, acá voy a dar un nombre técnico, ¿sí? Eh, técnicamente o quizás en los manuales de arte, ¿sí? O de historia del arte encuentren el nombre pinceladas yuxtapuestas, ¿sí? Una pincelada yuxtapuesta es una pincelada que coloca el color, ¿sí? Y inmediatamente al lado coloca el otro tono, el otro color, ¿sí? Esto quiere decir, sí, o sea que no hay una gradación, ¿sí? No hay una graduación de un tono o de un color a otro, simplemente están los colores puestos, ¿sí? Yuxtapuestos, ese es el nombre técnico, ¿sí? Em, que fue lo que los impresionistas también buscaron investigar, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante en un detalle de una obra de Monet que tengo para mostrarles, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar a nuestra siguiente imagen, ¿sí? Porque eh, no es que un día estos pintores se despertaron y dijeron, bueno, ahora somos impresionistas. No, hubo un camino y hubo muchas cosas que ellos heredaron de pintores anteriores, ¿sí? Entonces, uno de los principales em, precursores y antecedentes del impresionismo fueron los pintores realistas de mitad del siglo XIX, ¿sí? Acá voy a nombrarles a tres de los principales, si se quiere, ¿sí? Que son Courbet, Millet y Dumier, ¿sí? ¿Y cuál era la intención de estos pintores realistas, ¿sí? Era interpretar y representar la vida y las costumbres contemporáneas, ¿sí? El pintor realista, ¿sí? Es aquel que eh, está interesado, al igual que los impresionistas, ¿sí? Por eso eh, reciben su herencia, ¿sí? En no los temas históricos, ni religiosos, ni anecdóticos, ¿sí? Del mundo antiguo de literarios, sino que el artista realista piensa que la obra de arte debía hablar de su tiempo, de su contemporaneidad, ¿sí? Y de manera objetiva, sin utilizar la metáfora, ¿sí? Es por eso que en esta obra, ¿sí? De Courbet, ¿sí? Que se titula Buenos días, señor Courbet, ¿sí? Lo que vemos, ¿sí? Es una imagen, ¿sí? Un encuentro cotidiano, ¿sí? Entre conocidos, que fue retratado, ¿sí? Como eh, aparentemente sucedió, ¿sí? No hay acá ni un gran tema de la historia, ni un gran tema literario, es simplemente un encuentro cotidiano. Ahora, como podrán observar, el pintor realista no se corre, sí, por decirlo de una manera, de la representación vinculada a la pintura académica, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, ¿sí? Eh, de Millet, ¿sí? Este cuadro que se titula Las espigadoras, ¿sí? Al buscar una pintura que no estuviera idealizada, ¿sí? Sino una pintura verdadera, ¿sí? Los pintores realistas, ¿sí? Se interesaron por temas que usualmente no solían interesarse los pintores denominados académicos, y como por ejemplo los campesinos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Es decir, ¿sí? Los impresionistas de los pintores realistas, ¿sí? Que heredan, en definitiva, la liberación del tema, ¿sí? Porque para los pintores realistas todo es válido de ser pintado y de ser representado.
¿sí? Y vamos a ver nuestra última diapositiva con respecto a los pintores realistas, ¿sí? De Honoré Daumier, ¿sí? El vagón de tercera clase. Bueno, un poco a colación de lo que venía explicando antes, ¿sí? Porque ustedes me dirán, bueno, pero que antes no existía el realismo, ¿sí? No existía una pintura que representara la realidad o los objetos tal cual son. Sí, el nombre realismo viene a colación de que el pintor realista, ¿sí? Nuevamente busca imágenes y busca representar escenas de su vida cotidiana y del momento histórico en el que está viviendo, ¿sí? Em, por eso reciben el nombre de realistas, ¿sí? Y ellos mismos se denominan a sí mismos realistas, ¿sí? Porque no intentan alcanzar una pintura idealizada, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Millet, perdón, de Daumier, ¿sí? Como en esta obra que estamos viendo, ¿sí? El vagón de tercera clase, a veces, ¿sí? Tienen una búsqueda de, o una intención de retratar cuestiones sociales, ¿sí? Como la que estamos viendo ahora. Pero es en ese sentido que se denominan realistas, ¿sí? Bien, otro importante antecedente, ¿sí? Para el impresionismo fue el pintor Manet, ¿sí? No Monet, Manet, con A, ¿sí? Edouard Manet, que tuvo una educación académica, ¿sí? Presenta en el año 1863 esta obra, que de por sí, ya les digo, necesitaríamos toda una clase entera en realidad para analizarla, porque se ha escrito muchísimo, ¿sí? Sobre esta obra, sobre el almuerzo, sobre la hierba, ¿sí? Manet expone esta obra no en el salón oficial, ¿sí? El salón oficial era un espacio donde los artistas podían mandar sus obras y eran seleccionados por un jurado y si eran seleccionados exponían obviamente y era un paso importante hacia la consagración, ¿sí? Del artista o del pintor. Eh, entonces, Manet envía esta obra al salón y es rechazado, ¿sí? Entonces, la termina exponiendo en un salón paralelo que se llamaba justamente el Salón de los Rechazados, ¿sí? Un salón que funcionaba de manera paralela al salón oficial, ¿sí? Y en este salón se llegaron a exponer 3.000 obras rechazadas por los jurados del salón. Esta obra realmente fue un escándalo, ¿sí? Cuando se expuso, ¿sí? Porque presenta determinadas características que no encuadraban con lo que debía ser la pintura en ese momento, como por ejemplo el tratamiento de la luz, ¿sí? Contrario al gusto, ¿sí? Tradicional, como ya dijimos, por el pasaje progresivo de una tonalidad a otra. Y el segundo aspecto también muy importante, ¿sí? A ver, permiso, estoy... Ah, sí, ahí leí el chat, acabo de leer el chat, perdón. Y el segundo aspecto, sí, muy importante, es la manera en que Manet representa ese espacio, ¿sí? Que es totalmente opuesta a la perspectiva clásica renacentista, ¿sí? En la cual las figuras, ¿sí? Se van achicando a medida que se alejan de lo que sería un primer plano, ¿sí? Y acá ocurre lo opuesto, ¿sí? Porque si ustedes ven, a ver, en la figura femenina del fondo, ¿sí? No tiene un tamaño acorde a el espacio en el que se encuentra ubicado en la pintura, ¿sí? Sino que tiene prácticamente casi el mismo tamaño que las figuras que se encuentran en el primer plano, ¿sí? No está proporcionada con los cuerpos del primer plano. Eh, es por eso que Manet es un antecedente importante, porque va en contra, ¿sí? De toda lo que se suponía que debía ser la buena pintura,
¿sí? Como ya les digo, esta obra, ¿sí? necesitaríamos un curso aparte, ¿no? Sobre Manet, y de esta obra se ha escrito muchísimo, ¿sí? Pueden buscar si a ustedes les interesa, ¿sí? Seguir profundizando, ¿sí? En todas estas obras que estamos viendo, ¿sí? Así que bueno, voy a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? ¿Sí? Otro antecedente, ¿sí? Importante, el pintor, el paisajista Camille Corot, ¿sí? Un paisajista anterior al impresionismo, un pintor que cultivaba una pintura clara, una pintura de la luz, ¿sí? Y es en Roma, ¿sí? Acá estamos viendo una vista justamente del Coliseo, ¿sí? Es en Roma donde Corot es atraído por el paisaje, ¿sí? Y al cual se dedicó con empeño, ¿sí? Corot además practicó la pintura al aire libre, al plein air, ¿sí? A veces cuando se habla de impresionismo van a ver este nombre, ¿sí? Plein air, ¿sí? Y estudió los cambios en el color de los objetos según la variación de la luz y de la atmósfera donde estuvieran ubicados, ¿sí? Otro antecedente importante, quizás no muy mencionado a veces, eh, los Macchiaioli, ¿sí? Los manchistas, ¿sí? Este movimiento, ¿sí? Este grupo de pintores, ¿por qué Macchiaioli? Por manchia, ¿sí? Por mancha, ¿sí? Manchistas, ¿sí? Este grupo de pintores, ¿sí? Ubicados en la ciudad de Florencia, que también se rebelan contra la pintura académica, ¿sí? Incluso en la que ellos mismos, ¿sí? Se habían formado, ¿sí? Y son considerados el primer movimiento moderno de Europa, ¿sí? Porque intentan, ¿sí? Romper con la tradición académica y al igual que pensaban los impresionistas, ¿sí? Para lograr una pintura más verdadera, ¿sí? La pintura verdadera no es aquella que se realiza dentro del taller con una luz artificial y con un modelo, ¿sí? Sino es aquella que sale al encuentro, como dijimos antes, de la luz, ¿sí? Natural y de las escenas cotidianas, ¿sí? También pintaron al aire libre, ¿sí? Fuera del taller, como ya dijimos, y su objetivo era reformar la pintura, ¿sí? Buscar la verdad, ¿sí? Y bueno, como mencioné anteriormente, sus pinturas se caracterizan por el uso de la mancha, ¿sí? De la manchia, ¿sí? Todos sus cuadros, ¿sí? Todos los pintores manchistas construían sus cuadros a partir de la mancha de color, ¿sí? Vamos a nuestra siguiente imagen, otro antecedente fundamental, los paisajistas ingleses, ¿sí? No sé si tuvieron la oportunidad, los que son de Buenos Aires, ¿sí? De la capital, tuvimos hace no mucho tiempo la muestra de William Turner, ¿sí? Em, Antecedente importante para el impresionismo, los paisajistas ingleses, ¿sí? Porque en ellos, ¿sí? En definitiva, podemos ver el contacto, el interés por el contacto directo con la naturaleza, con captar la fugacidad del momento. En este caso es una acuarela, ¿sí? De William Turner, ¿sí? La puesta de sol escarlata, que es muy similar a un cuadro que vamos a ver ahora en un momento de Monet, ¿sí? Entonces, bueno, esto para dar un marco, ¿sí? Para hablar de los antecedentes, para conocer y nombrar qué es lo que heredan los impresionistas, ¿sí? De todos estos pintores. Y ahora sí vamos con con Monet, ¿sí? Monet nace en Francia, en París, en el año 1840, ¿sí? Y fallece en el año 1926, ¿sí? Este es el periodo cronológico, ¿sí? En el que se desarrolló como artista, ¿sí? Para enmarcar un poco, les voy a contar
una breve biografía, ¿sí?, de Monet. Monet a los 5 años, ¿sí?, se traslada con su familia a El Havre, una ciudad y una comuna al noroeste de Francia, en donde realizó sus estudios, ¿sí? En un principio fue un apasionado y se dedicó a la caricatura. En su juventud estudió con el paisajista Eugene Boudin. Ahora vamos a ver una de las imágenes, ¿sí?, también de sus maestros. Siempre es fundamental, eh, cuando estudiamos un pintor, ¿sí?, un pintor, un dibujante, cuando estudiamos a los artistas, ver con quiénes se formaron. Eso es muy interesante porque siempre algo queda del maestro, ¿sí?, en el aprendiz, ¿sí? Eugene Boudin, uno de los primeros paisajistas franceses en pintar al aire libre, eh, y con el que, bueno, Monet justamente, ¿sí?, adquiere el gusto por este tipo de pintura, al plein air, ¿sí?, y hacia el año 1862 ingresa al taller de Gleyre, ¿sí?, otro artista, ¿sí?, en París. Y en este taller conoce a Basile, a Renoir, a Sisley, ¿sí?, con los que entabló una amistad, ¿sí?, con los que va a formar el grupo impresionista, ¿sí? Em, También en el año 1863, ¿sí?, descubre justamente la pintura de Manet que mencionamos anteriormente y la de Courbet, ¿sí? Eh, Bien, Monet tuvo muchas dificultades para dedicarse a la pintura, ¿sí? Principalmente porque su familia no aceptaba su profesión y su deseo de dedicarse al arte, ¿sí? Y por lo tanto le negó la ayuda material, ¿sí? Eh, Monet dijo, ¿sí?, que lo que lo sostuvo y la manera que tuvo de hacer crecer su camino como pintor, sí, como artista, fue la solidaridad de su grupo de amigos, ¿sí?, de los otros impresionistas, de los otros pintores, de Renoir, de Sisley, de Pizarro, de Cézanne, ¿sí?, con los cuales, ¿sí?, organizó en el año 1874 la primera exposición del grupo, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación obras de sus maestros, ¿sí? De quiénes fueron los maestros de Monet, ¿sí? El primero que les mencioné, ¿sí?, Eugene Boudin, ¿sí?, con este cuadro, ¿sí?, una representación de El Havre, ¿sí?, del primer maestro de Monet, ¿sí?, con el que se formó, como ya dijimos, en la pintura plein air, ¿sí? Y vemos en Boudin, ¿sí?, un interés por la realización, especialmente y para con el tratamiento de los cielos, ¿sí?, y de las nubes, ¿sí? En su obra, ¿sí?, principalmente su obra temprana, es muy cercana, ¿sí?, muy cercana a la técnica impresionista. Y su otro maestro, Gleyre, ¿sí?, como vemos, una pintura totalmente vinculada a la pintura académica, ¿sí?, vinculada a la pintura clásica, ¿sí? Monet ingresa al taller de Gleyre en el año 1862, ¿sí? Y como ya dijimos, ahí es donde conoce a los que van a ser sus compañeros, ¿sí?, en el grupo impresionista, ¿sí?, y con los que entabló una amistad que duraría toda la vida, ¿sí? Bueno, nuevamente, no nos vamos a detener mucho en esta maravillosa obra de Gleyre, ¿sí?, porque ya les digo, necesitaríamos un curso entero, ¿sí? Pero bueno, me interesaba que pudieran ver y conocer quiénes fueron los pintores que formaron a Monet, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a ir con el análisis de las obras, ¿sí?, de Monet, ¿sí? La primera, ¿sí?, quizás la más conocida o la más difundida, ¿sí? Impresión Sol Naciente, ¿sí? Esta es la obra que bautizó al movimiento, ¿sí?
es la obra quizás más reconocida del pintor y es la obra que fue expuesta en la primera exposición del grupo en el año 1874, ¿sí? Em, la palabra o el nombre impresionistas, ¿sí? Era utilizada como un descalificativo, em, como una manera irónica, ¿sí? De llamarlos a este nuevo grupo de pintores, ¿sí? Y fue puesto por el crítico de arte, ¿sí? De nombre Luis Leroy, ¿sí? Sí, que en su reseña, ¿sí? Sobre la muestra, ¿sí? Y teniendo en cuenta este cuadro, ¿sí? Los nombra los impresionistas, ¿sí? Imaginemos que era el año 1874 cuando ocurre esta primera muestra, ¿sí? Y nadie tomaba en serio a los pintores de este movimiento, ¿sí? Sus muestras siempre eran un gran escándalo, ¿sí? Los espectadores se escandalizaban y las calificaban de absurdas, ¿sí? Em, Sí, tengan en cuenta las imágenes que vimos anteriormente de Gleyre, ¿sí? De Ingres, ¿sí? Esta era, ¿sí? La manera en que debía ser la pintura. Entonces, bueno, por un lado es entendible que hayan sido descalificados o no apreciados en ese momento, ¿sí? Después sí, algunos sí tienen éxito con su pintura, ¿sí? Monet al final de su vida tuvo éxito con su pintura, pero en un principio, ¿sí? Exponen en el llamado Salón de los Rechazados, ¿sí? Exactamente, tenía que ver con las pinceladas, con la manera en que estaban realizadas estas obras, ¿sí? ¿Y cuál es la intención, ¿sí? ¿Cuál fue la intención de Monet, ¿sí? En esta pintura, en Impresión Sol Naciente, ¿sí? Justamente captar el instante de la salida del sol en el puerto de El Havre, ¿sí? El tema es un amanecer, ¿sí? Y podemos encontrar las características típicas de la manera impresionista, ¿sí? De pintar las pinceladas sueltas, las formas abiertas, inacabadas, ¿sí? El trabajo de los reflejos de la luz sobre el agua, y a la vez, sí, importante, se puede apreciar el contraste de los tonos fríos, ¿sí? De los azules, de los verdes, con el cálido, ¿sí? El naranja cálido del sol, ¿sí? Y es un cuadro que muchos historiadores dicen que, o están de acuerdo con que define de alguna manera, ¿sí? Toda la obra de Monet. Y eh, para seguirnos poniendo en contexto, me gustaría leerles, ¿sí? Una de las críticas que escribió un crítico sobre la pintura impresionista, ¿sí? En este caso es una crítica de la muestra del año 1876, ¿sí? Y escriben, ¿sí? La calle Le Pelletier tiene mala suerte. Después del incendio de la ópera ocurre un nuevo desastre en el barrio. Acaba de inaugurarse una exposición que se dice es de pintura, ¿sí? El inofensivo paseante, atraído por las banderas que decoran la fachada, entra y entre sus ojos horrorizados se ofrece un espectáculo cruel. 5 a 6 alienados, entre los cuales hay una mujer, ¿sí? Había una mujer en el grupo de impresionistas y se está refiriendo muy probablemente a Bert Morisot, ¿sí? Un grupo de desgraciados atacados de locura de ambición se han reunido para exponer sus obras. Hay gente que se echa a reír ante esas cosas. A mí me angustiaron. Esos supuestos artistas se llaman a sí mismos los intransigentes, los impresionistas, toman unas telas color y brochas, lanzan al azar unos cuantos tonos y firman el conjunto. Espantoso espectáculo el de la vanidad humana, engañándose hasta la demencia. ¿Sí? Bueno, tremenda. Esta fue la crítica que recibió la segunda muestra de los impresionistas. ¿Sí? Esto lo leo para ponernos en contexto, ¿sí? De cómo fue el recibimiento de esta nueva manera de pintar. Por supuesto,
con el tiempo fue revalorizada, ¿sí? Eh, Hasta hoy en día, sí se los reconoce como unos verdaderos genios, ¿sí? De la pintura y del color, ¿sí? Bien, vamos a nuestra siguiente imagen, ¿sí? Em, una regata, ¿sí? Realizada en el año 1872, ¿sí? Como dije anteriormente, ¿sí? En cuanto a la técnica, los impresionistas cambiaron la pintura pareja y continua de la pintura clásica eh, por la pincelada rápida y rítmica, ¿sí? Que se puede apreciar también muy bien en esta pintura, en los reflejos del agua, ¿sí? Y es en definitiva lo que les digo, eh, esta nueva imagen, este nuevo estilo pictórico, ¿sí? Acá se puede ver muy bien lo que yo les decía sobre la pincelada. Sí, vamos a ver un detalle, ¿sí? De una parte del cuadro de los reflejos del agua. ¿Sí? Como vemos, si se deja completamente de lado la manera académica de pintar, ¿sí? Vemos el reflejo del agua, los reflejos del agua realizados con toques, con pequeños toques, a veces se utilizaban comas, ¿sí? El pincel se trasladaba por la tela en pequeñas comitas, ¿sí? O toques, y a través de esto se construía la imagen, ¿sí? En el lienzo. Los recursos de la perspectiva tradicional muy pocas veces son tenidos en cuenta, ¿sí? Recuerden que buscaban capturar la espontaneidad, ¿sí? Capturar el instante, ¿sí? Por eso también es necesaria una pincelada rápida, ¿sí? Porque la luz, porque los reflejos, la atmósfera, ¿sí? Del exterior cambia constantemente, cambia rápidamente. Entonces, también por este motivo fue necesario, ¿sí? Eh, que adaptaran su manera de pintar, ¿sí? Bien, vamos a nuestra siguiente imagen, ¿sí? Mujer con parasol, ¿sí? Esta también es muy conocida, muy famosa, obra de Monet, ¿sí? Si bien Monet se centró en... A ver, voy a leer el chat. Ah, sí, es muy bella, bellísima obra, la verdad. Eh, Monet siempre centró la mayor parte de su producción en el paisaje, sí, pero también realizó retratos, sí, este es uno. Eh, es un cuadro que posee gran sutileza del tratamiento de la luz, sí, grandes sutilezas en cuanto a, eh, perdón, estaba ahí leyendo el chat, sí. Eh, Grandes sutilezas lumínicas, ¿sí? Podemos observar el trabajo espontáneo, ¿sí? La rápida pincelada que busca captar el momento, ¿sí? Observen el trabajo de el dinamismo, ¿sí? En las telas, ¿sí? Y puede verse también, no sé, la verdad, espero que se pueda llegar a apreciar bien, lo que dije anteriormente de las sombras coloreadas, ¿sí? En la sombra que proyecta la figura humana de la mujer y del niño que son su mujer y su hijo, ¿sí? Retratados, ¿sí? Camille Monet, su esposa, y su hijo Jean Monet, ¿sí? Vamos a la siguiente imagen, ¿sí? Primavera o mujer leyendo, ¿sí? Estas dos imágenes las puse una seguida de la otra, ¿sí? Porque en la anterior, ¿sí? Monet, podríamos decir que le interesa más captar la fugacidad del momento, ¿no? Y en esta, ¿sí? Estudiar, más que nada, estudiar detenidamente, ¿sí? La acción de la luz, ¿sí? Sobre los objetos representados, ¿sí? De la luz que se filtra a través de las hojas del árbol. A ver, estoy leyendo lo que lo que me escriben. Sí, me hicieron un comentario sobre el uso de los colores complementarios. Sí, los impresionistas utilizaban una paleta, ¿sí?
Pasa que, bueno, es un poco difícil de explicar quizás sin una imagen, pero no sé si recuerdan o si recordarán, perdón, el círculo cromático, ¿sí? Donde se ubican los colores primarios, ¿sí? Y opuestos a estos, los colores secundarios, ¿sí? Que se denominan complementos, ¿sí? Eh, sí, los impresionistas basaron y utilizaron y desarrollaron esta teoría, ¿sí? De que si tengo, por ejemplo, un objeto rojo, ¿sí? Su complementario es el verde, entonces la sombra, ¿sí? Va a ser en tonalidades verdes, ¿sí? Eso es verdad, es muy importante en lo que fue el desarrollo de la pintura y de la técnica impresionista y que culmina, ¿sí? Con los mal llamados, para mí, puntillistas, y con los pintores divisionistas, ¿sí? Digo puntillismo porque quizás si lo buscan de esta manera le van a aparecer más artistas y más pintores, pero el nombre correcto es divisionistas, ¿sí? Que desarrollaron o buscaron desarrollar al máximo el uso de esta teoría de colores complementarios con el fin eh, de plasmar y de realizar sus pinturas teniendo en cuenta la mezcla óptica, ¿sí? La mezcla que no se realiza en el lienzo, sino que termina de realizarse en el ojo de el pintor, ¿sí? Eh, Cuando termine la exposición, si quieren, podemos seguir conversando y dialogando un poco más sobre esto, ¿sí? Porque no me quiero ir mucho al tema. Sí, el material era óleo, sí. Ahí me preguntaron por el chat, ¿sí? Em, Bien, siguiendo con esta imagen, ¿sí? Se ve en esta pintura un mayor interés de Monet, no tanto por capturar el instante, sino en la luz y su manera de eh, cambiar las tonalidades, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el vestido, ¿sí? La gran cantidad de sutilezas lumínicas que tiene, ¿sí? Espero pueda apreciarse bien, ¿sí? Entonces, en ambas pinturas, sí, también está, en esta pintura también está representada Camille Monet, ¿sí? Bien, vamos a nuestra siguiente imagen, ¿sí? Las amapolas. Em, el tema de las amapolas, ¿sí? Atrajo mucho a Monet, quien trabajó esta temática repetidas veces, ¿sí? Esto que les nombraba al principio de realizar trabajos en serie, ¿sí? Em, entonces, en esta pintura vemos representados, ¿sí? Un niño y una mujer dando un paseo en el campo, ¿sí? Ambas figuras, como pueden ver, están realizadas de manera muy rápida, muy sintética, ¿sí? Comparándolas con las imágenes que vimos de Hilaire y de Angres, ¿sí? Incluso podríamos decir que están incompletas, ¿sí? No están realizadas con un tratamiento preciso, ¿sí? Y se ven impersonales, ¿sí? Esto era algo que escandalizaba muchísimo a los críticos de arte, ¿sí? Porque en ese momento eh, no podía concebirse que una figura humana estuviera resuelta con simples pinceladas, ¿sí? Y que además tuviera un lugar secundario en el cuadro, ¿sí? Porque en esta pintura, ¿sí? La figura humana se sumerge, ¿sí? En la atmósfera del campo, ¿sí? No tiene un rol protagónico, ¿sí? Podemos observar lo que dije anteriormente sobre la teoría de los colores complementarios, ¿sí? La vibración de los rojos de las flores, de las amapolas, y el verde del campo, ¿sí? Y les tengo una cita de Monet, ¿sí? Con respecto a la pintura al plein air, ¿sí? Con la pintura al aire libre, ¿sí? La anécdota dice así: cuando un periodista enviado por una entrevista que iba a organizar una exposición de sus cuadros, le pidió a Monet que le enseñase sus pinturas eh, y su taller, su estudio, a lo que el pintor respondió:
mi estudio, pero si nunca he tenido un estudio y no comprendo cómo alguien puede encerrarse en un cuarto, ¿sí? A continuación, enseñándole uno de sus paisajes, exclamó, este es mi estudio, ¿sí? Em, Estuve viendo ahí sus comentarios en el chat. Ahora voy a pasar a nuestra última imagen y después de eso, el que quiera, el que tenga ganas de hacer un comentario o tenga preguntas, ¿sí? Vamos a estar dialogando un ratito. Y nuestra última imagen, ¿sí? El lago de nenúfares. Los nenúfares son estas plantas acuáticas, ¿sí? No sé si, espero se pueda apreciar bien, sí, son estas plantas que están flotando en la superficie del agua, ¿sí? Y que atraían muchísimo a Monet, ¿sí? Y este puente de estilo japonés, ¿sí? Fue retratado muchas veces por Monet en diferentes momentos del día, ¿sí? Y bajo este puente podemos ver, como les decía antes, los nenúfares, las flores, ¿sí? Las flores del agua, también llamados, si es que no me estoy equivocando, lirios de agua, ¿sí? Eh, Vemos que Monet, a través del sutil tratamiento, ¿sí? De la luz en la representación de la superficie acuática, ¿sí? Logra transmitir una sensación de ligereza, ¿sí? Vemos la variación lumínica y los reflejos, ¿sí? Sobre el agua. Monet se manifestó en varias oportunidades obsesionado con el paisaje acuático, ¿sí? Obsesionado con el paisaje acuático y especialmente con estas flores, con los nenúfares, ¿sí? Y de hecho, ¿sí? Mandó a construir, ¿sí? Este jardín y este puente que lo decoraba, ¿sí? Eh, en su propia casa, ¿sí? Monet deseaba construir un jardín acuático y es de este espacio donde se desprende y donde se inspira su famosa serie de pinturas, ¿sí? Especialmente dedicada a los nenúfares, ¿sí? Bueno, bien, hasta acá llega mi exposición. Espero realmente que les haya gustado y les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan entrado y que se hayan interesado por esta clase. Les comento que si les interesa seguir